Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos a su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña como parte del panel el ingeniero Carlos Cobo, director de Desarrollo Institucional del IEP. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Buenos días a todos quienes nos están escuchando en este momento. Gracias, Carlos. También nos acompaña como parte del panel Hans Oledispa, director de Exponential Research y analista económico asociado del instituto. Hans, muy buenos días. Buenos días, qué gusto, un saludo a toda la audiencia. Gracias, Hans. En este programa estaremos hablando sobre el desempeño del sector exportador en este primer trimestre del año. Para esto contaremos como invitado especial con Javier Rosero. Él es vicepresidente ejecutivo de FedExport, es además economista por la PUCE y además cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales entre Europa y América Latina en la Universidad de Bolonia, Italia. Javier, muy buenos días. Hola Danilo, Carlos, Hans, un gusto compartir este espacio con ustedes. Un caluroso saludo desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Igual un gusto que nos puedas acompañar, Javier. Recientemente la Federación FedExport ha sacado un reporte sobre el desempeño del sector en este primer trimestre del año. Quisiera que nos cuentes un poco cómo ha sido este desempeño y en qué medida se han visto afectados por el contexto internacional, en particular el conflicto Rusia y Ucrania. Gracias, Danilo. Efectivamente, partimos desde un espacio en donde la pandemia lógicamente ha cambiado todas las tendencias de cómo se entendía el comercio mundial. La logística ha cambiado por completo, la manera en la que los consumidores prefieren los productos y cómo están valorando nuestra oferta exportable también ha cambiado. Y eso ha abierto una ventana de oportunidades, de desafíos también, muchos en los cuales todavía estamos trabajando para poder capitalizar nuestra presencia en los mercados internacionales, pero definitivamente hay un antes y un después de la pandemia en términos del comercio internacional. Y esto le ocurre a las importaciones propiamente también, que están en una senda y camino de recuperación, y no olvidemos que gran parte de las importaciones terminan siendo insumos productivos o maquinaria que en nuestro caso el sector exportador lo termina utilizando. En el año 2021, obviamente, en la medida en la que los mercados se van reactivando, las actividades económicas van generando una reapertura a nivel global, la demanda empieza en alguna medida a recuperarse, pero nosotros habíamos identificado algunos efectos post-pandemia que en la práctica empiezan a amenazar el crecimiento que puede tener las exportaciones del Ecuador. Entre esos, el golpe más importante que nosotros sentimos fue el de los incrementos de las tarifas de los fletes marítimos. Después se trasladó esto en general a todos los canales logísticos de transporte de carga, terrestre, aéreo también, pero por sobre todo este sobrecosto, estos recargos que empezaron a generarse justamente por el desfase entre la oferta mundial de servicios logísticos, por falta de contenedores, por demoras en los puertos, por los protocolos sanitarios que tenían que adoptarse para evitar la transmisión de COVID, y la demanda, una demanda cada vez más creciente, una demanda que se está reactivando en los grandes centros de consumo, hace que naturalmente ese desfase se traslade hacia los precios y que hoy, por ejemplo, nuestros productos vean la amenaza no solo de conseguir espacios para colocar en los buques a un costo más alto, sino también la poca disponibilidad que existe para que esos productos puedan llegar al mercado destino, porque se están priorizando otras rutas en el hemisferio norte, por ejemplo. Entonces, los buques que normalmente llegaban al Ecuador hoy están transitando o están bajo una demora en el hemisferio norte. Entonces, todo esto generó un sobrecosto que para nosotros, en los cálculos que hemos hecho desde la Federación, le restó un potencial de exportación al Ecuador de cerca de 700 millones de dólares en el año 2021, y la cuenta sigue corriendo en lo que va del año 2022 porque esta es una situación que no se ha normalizado. Y después viene un poco lo que tú señalabas, Danilo, en el sentido de que un golpe adicional inesperado a todo esto
es el inicio del conflicto, por lo menos ya a nivel bélico, entre Rusia y Ucrania. Rusia para nosotros en términos de los productos de la oferta alimentaria y agrícola, para el caso de flores, sobre todo en el caso de banano, fueron extremadamente afectados y esto lógicamente hace que haya una recomposición de la estructura de exportaciones que tenemos para tratar de encontrar en qué mercados podemos colocar y canalizar nuevamente toda la producción que ya estaba planificada llegar a un mercado como el ruso, en general el euroasiático, que más o menos está moviendo al año cerca de 1.100 millones de dólares. Entonces, realmente no es menor para nosotros. Así que, en alguna medida, todo ese desempeño está marcado un poco por estos dos grandes antecedentes y lo que podemos profundizar, si ustedes están de acuerdo en el siguiente bloque, es un poco cuáles son los desafíos que se desprenden a partir de estas dos grandes problemáticas que nos han afectado a nivel externo. Listo, Javier, primero que todo, gracias por estar con nosotros, por compartir un poco lo que se encuentran haciendo y la visión de FedExport en este caso. Usted mencionó algo importante, habló de la amenaza de mayores costos y esto ha restado pues el potencial de exportación, cosa pues que entiendo y estoy muy de acuerdo con todos los puntos que usted ha mencionado. Yo lo que quisiera preguntarle es, a partir de esto, no solo que ha habido problemas en todo el mundo, sino que encontramos también que los productos ecuatorianos llegan a otras partes del mundo con aranceles, que tal vez nuestros países vecinos, con los que nuestros países vecinos pues tal vez no tienen, justamente por la falta de tratados de libre comercio con otras economías. Entonces yo quisiera preguntarle, y de aquí a futuro se espera firmar varios tratados, entre estos la firma del tratado con México, entrar a la Alianza del Pacífico, se está buscando, tengo entendido, con Corea, con China, se buscaba incluso con Rusia, aunque ahora por el momento lo veo difícil, pero también con los Estados Unidos. ¿Qué potencial ven a ustedes a esta firma de tratados para poder competir justamente con nuestros países vecinos? ¿Cuál es el potencial que ustedes ven y principalmente con el más cercano, con México y la Alianza del Pacífico? Me gustaría saber un poco cuál es la opinión de FedExport en este tema. Excelente pregunta, Carlos, y yo voy a empezar abordándolo desde un punto de vista conceptual y después ya llevar a las cosas un poco más prácticas. Conceptualmente porque, claro, ante lo que conversábamos hace un momento, ante estas situaciones que han llevado al extremo la capacidad de resiliencia y sostenibilidad de nuestras empresas exportadoras, si bien cualquiera de nosotros podría decir, bueno, pero a los países competidores como Colombia, Perú, Centroamérica, Chile, también deben estar viviendo los mismos problemas que vivimos nosotros en términos de logística, también les puede estar afectando toda la escalada de precios que hay a nivel global, resultado del conflicto con Rusia y Ucrania, y es verdad. El problema radica en que la capacidad que tenemos nosotros de competir en un mundo que en este momento está reconfigurándose en torno a la guerra de precios es mucho menor porque nuestra capacidad de maniobra no se equipara justamente con nuestros competidores que tienen dos pilares importantes. El primero, no tienen una estructura de costos tan rígida interna y eso lo podemos abordar después. Y el segundo es justo el elemento que tú tocas, Carlos, que es una agenda externa en donde nuestros competidores, de acuerdo a las estimaciones que nosotros hemos hecho, tienen 9 de cada 10 dólares que exportan cubiertos con acuerdos comerciales. En el caso del Ecuador, apenas 4 de cada 10 dólares que exportamos están cubiertos con acuerdos comerciales. Entonces, evidentemente, cuando tenemos una crisis logística como la que expliqué o una situación extrema como el conflicto con Rusia y necesitas empezar a competir para colocar en otros mercados, te das cuenta que las condiciones sobre las cuales acceden con sus productos nuestros países competidores son mucho más ventajosas que las que tenemos nosotros justo por esa brecha de tiempo en la que no hemos logrado avanzar y acelerar la agenda comercial. Entonces, es por eso que en la estrategia que nosotros hemos trazado, se le hemos transmitido a no solo a este gobierno, sino en general desde hace muchos años atrás, es que empecemos a tener un acercamiento con los países con los que estratégicamente tenemos una mayor relación comercial y tenemos un mayor potencial. Tú señalabas, por ejemplo, el caso de las economías asiáticas con quienes ya estamos avanzando, China, Corea, nos interesaría muchísimo profundizar nuestra relación con Japón también, por ejemplo, en donde en conjunto podríamos fácilmente, por las tasas de crecimiento que tienen, la calidad que ellos exigen y que nosotros ya estamos cumpliendo con nuestros productos premium, fácilmente podemos superar los 1.000 millones de dólares en potencial de exportación. Son países, además, en donde la oferta agroalimentaria tiene una escala de aranceles que puede estar fluctuando entre el 10 y el 25%. Entonces, claramente,
Países como Perú, por ejemplo, que ya tienen un acuerdo comercial con Japón y con China, o Colombia, que ya tiene un acuerdo comercial con Corea, tienen una ventaja de al menos un 15-25% en donde sus costos son mucho más flexibles que lo que nosotros podríamos hacer justamente por el tema del arancel. Y eso, esa, digamos, es una distancia que te puede dejar fácilmente fuera de mercado por más calidad que logres cumplir, que ese es nuestro distintivo y es por lo que hemos logrado sostener, porque nuestra calidad y la eficiencia de nuestros productos han sido así. Pero, insisto, por eso es tan importante seguir avanzando en la agenda comercial. México ciertamente es el más cercano y eso podría abrir la puerta para que podamos empezar una negociación hacia la Alianza del Pacífico, entendiendo que esa puede ser una plataforma para que nuestra estructura empresarial se proyecte hacia mayor nivel de negocios con el Asia. Pero por lo pronto estamos muy centrados en que este acuerdo con México, si se tiene que cerrar, se cierre en las mejores condiciones, precautelando que nuestra oferta exportable principal, actual y potencial, camarón, banano, cacao, chocolate, todos los productos no tradicionales que tienen una gran potencialidad en México, puedan estar incorporados con acceso libre al mercado mexicano, de tal suerte que, digamos, podamos generar en algunos casos encadenamientos y en otro conquistar las perchas del mercado mexicano para darle una opción y una vía alternativa a nuestra oferta exportable aquí en la región. Bien, sin duda alguna, los acuerdos comerciales serían muy importantes para que nuestro país incremente el flujo de exportaciones y también el flujo de importaciones, que también es importante. Pero nos damos cuenta, o nos hemos podido dar cuenta, sobre todo en este caso específico de la Alianza del Pacífico y el acuerdo con México, que este tipo de decisiones o este tipo de acciones toman mucho tiempo. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico se viene hablando para Ecuador como una posibilidad real desde el año 2017. Ya estamos en 2022 y aún no se logra concretar. El tema con México también es algo de lo que se viene hablando mucho. El actual gobierno alrededor de un año en funciones y bueno, cada vez, si bien es cierto, estamos más cerca. Ahora el ministro Prado dijo que algo así como esta es la reunión, que esta semana que viene es la reunión, una de las últimas o ya las definitivas, pero en fin, son temas que hemos visto que toman mucho tiempo concretarse. Y puede tomar mucho más. La Alianza del Pacífico puede tomar un tiempo más, un acuerdo con China puede tomar muchísimo tiempo más. Y así, entonces, en ese sentido, ¿qué alternativas tendríamos para mejorar o para adelantarnos a potenciales problemas en el sector exportador en el corto plazo? ¿Qué decisiones desde el punto de vista de las políticas públicas? Entiendo que desde el punto de vista empresarial, los diferentes exportadores tendrán sus diferentes estrategias, sus diferentes tomas de decisiones desde el punto de vista de sus negocios, pero desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿qué decisiones se podrían tomar en términos laborales, productivos, tributarios, arancelarios, aduaneros, logísticos, etcétera, que pudiera ayudar a anticiparnos o tratar de resolver los problemas actuales que tiene el sector exportador? Gracias, Hans. Justamente tu pregunta pasa a ser extremadamente complementaria porque, como decía, el momento en el que nosotros ya tenemos que competir con productos similares en mercados externos, tenemos esos dos pilares de debilidad. El primero, la agenda externa, que lo explicamos hace un momento con los acuerdos comerciales, pero el otro, que no deja de ser importante y por el contrario puede ser gravitante y determinante el momento de competir, es la agenda interna de competitividad. Es decir, es sin duda fundamental que tengamos acuerdos comerciales que nos reduzcan las barreras externas, pero es muy difícil que podamos competir con países que tienen estructuras de costos mucho más flexibles que la nuestra. Entonces, si bien todas nuestras empresas exportadoras han aprendido a competir con una moneda dura y eso es fundamental, entendemos cómo es competir en dolarización, pero no es menos cierto que eso requiere flexibilidad en otros mercados. Uno de ellos, justamente lo que tú decías, el mercado laboral. Necesitamos flexibilidad tributaria también en la medida en la que hay un principio en el comercio internacional que normalmente se respeta, que es no sobrecargar con impuestos a tus exportaciones, porque lógicamente se entiende que no quieres restarle competitividad a tu exportación con impuestos internos. Y eso en general se aplica en la mayoría de los países, menos en el caso del Ecuador. Entonces, claro, esto lo que va haciendo es que cuando lo trasladas directamente al costo, te das cuenta que no puedes o que generas una brecha de competitividad con los productos similares. Entonces, esta agenda interna de competitividad puede abordar
un pilar tributario, por ejemplo, en donde la reducción de aranceles unilateral para, sobre todo, insumos, bienes de capital, ahora que, por ejemplo, tenemos muchos productos que, por efectos de la inflación global que estamos empezando a vivir, han elevado sus precios, podríamos acompañarlo de una reducción arancelaria completa. Casos como Brasil o Colombia, por ejemplo, ha tenido una reducción temporal, aunque sea de ese tipo de insumos, de tal suerte que el sector productivo y la estructura productiva no se ve afectada por estos incrementos, o al menos se amortigue el golpe. Lo otro que decía, en el caso de todo el resto de los impuestos, la política de no traspasarlo directamente a la exportación es algo que podría ponernos nuevamente en la misma línea que nuestros competidores. Esto acompañado en materia laboral, por ejemplo, de adaptar las necesidades que en este momento de manera regulatoria no se están acoplando a la realidad productiva. Lo que nos sucede a nosotros en la oficina no es lo mismo que sucede en el campo, no es lo mismo que sucede en la pesca. Entonces, lógicamente, las dinámicas que existen en los sectores, sobre todo agroalimentarios de exportación, no es igual o no puede responder a las dinámicas de la regulación laboral que está pensada primero, desde hace para un esquema de décadas atrás y segundo, para un esquema de oficina. Entonces, lógicamente necesitamos esa flexibilidad para que las partes, trabajadores y empleadores, se puedan poner de acuerdo en un esquema mucho más flexible. Otros de los elementos, por ejemplo, el tema logístico. Ustedes seguramente habrán visto cómo de algunos meses hacia acá, todas las semanas tenemos noticias de contaminación de carga de exportación. Y esta es una amenaza real y bastante grave, porque al sector exportador le está haciendo mucho más compleja la tarea de demostrar a nuestros clientes a nivel internacional que somos un socio confiable y seguro para poder enviar la carga. Entonces, esto lógicamente, aparte de los problemas que le genera a la propia empresa a nivel de instancias judiciales, fiscalía y demás, es que pierdes el cliente, generas una mala reputación a nivel internacional, así que hay que enfrentar de una manera mucho más directa y con mejores mecanismos, apalancándonos en la tecnología para evitar estos puntos de vulnerabilidad que tenemos para contaminación de carga y al mismo tiempo encontrar una estrategia de logística mucho más eficiente que permita contrarrestar lo que conversamos hace un momento atrás, el incremento de los costos que tiene. O sea, es impensable que en un mundo que ahora tiene los costos logísticos tan elevados, tú tengas que seguir sobrecargado con el impuesto a la salida de divisas a tu cadena de logística marítima o aérea. Los soletes siguen pagando ISD. Y en la práctica, ese costo es muy bajo, no debe superar los 15 millones de dólares al año, pero el impacto conceptual que puede tener para que las navieras puedan asignar muchas más rutas y disponibilidad para la oferta exportadora del Ecuador puede ser mucho más amplio que ese costo fiscal que seguramente se está analizando y por lo cual no se ha dado de baja. Y así hay pequeños elementos que me parece que podemos que están identificados ya, que podemos irlos trabajando, pero que además son necesarios hacerlos ya si queremos cerrar el año con un crecimiento de al menos 2 dígitos. Sí, justamente, bueno, en el último programa que conversábamos sobre este incremento de precios que se está dando en la canasta básica, mencionábamos algo en esta línea, que bueno, es momento que el gobierno también ajuste casa adentro, que de alguna manera ante esta situación difícil a nivel global, ellos puedan aliviar tanto el bolsillo de los ecuatorianos como las cargas con las que tienen que operar las empresas. Ahora, con relación a esto último, también un mecanismo sobre el cual se ha hablado en los últimos años de alguna manera para aliviar los costos de las empresas exportadoras es el drawback, esta devolución condicionada de alguno de los costos impositivos que tienen que pagar las empresas. Entonces quisiera preguntar si esto ya se está aplicando, se aplica parcialmente o aún siguen esperando que llegue a darse la efectiva aplicación de este mecanismo. Esto es sustancial y yo parto por señalar la dimensión que tiene este esquema y después ya lo voy a llevar hacia el estatus en el que está. La idea, como decía, del principio de no exportar impuestos es que todo lo que va utilizando la empresa exportadora en el transcurso del proceso productivo, los impuestos que va asumiendo, dado que hay algunos elementos que los puede cruzar con las operaciones internas, pero hay otros que definitivamente, si no son devueltos de manera directa por la autoridad tributaria,
tú los vas a tener que imputar al costo de tu producto y, como decía, después te das cuenta que Colombia, Perú, Costa Rica, Chile no lo tienen y claro, ahí es donde empezamos a tener esas distorsiones en donde nuestros productos, sobre todo los que son más sensibles en términos de precios, los alimentarios normalmente son mucho más sensibles ante estos cambios, empezamos a perder participación en mercados internacionales. La dimensión que nosotros le hemos dado es que los exportadores asumimos alrededor de 400 millones de dólares al año en impuestos que no son devueltos y que naturalmente se están traspasando a la estructura de costos de todo el sector. Hace más o menos 3 años atrás, dentro de la Ley de Simplificación Tributaria, ya se incorporó como una figura aprobada por la Asamblea Nacional una devolución automática de los impuestos a las empresas exportadoras, siempre con ciertos criterios, límites, etcétera, pero digamos, precautelando el espíritu de que existen recursos que están en este momento en la caja fiscal que en realidad le pertenecen al exportador. Lo que resta por hacer ahora es la implementación a través de un decreto ejecutivo, lo tiene que hacer el presidente de la República, fijando cuáles son los parámetros, los tiempos de aplicación y demás, y eso es algo que no ha llegado desde hace 3 años atrás, ha sido de hecho nuestro pedido. Nosotros creemos que en una situación tan compleja como la que hemos acabado de describir en el transcurso de este programa, hace mucho más necesario, por ejemplo, que esas medidas de amortiguamiento le van a dar un respiro, en algunos casos, que es clave en términos de liquidez, para algunos sectores. Les voy a poner un ejemplo muy puntual para hablar ya en términos más tangibles y concretos. El sector bananero y el sector florícola, que después del conflicto que tuvimos con Rusia y Ucrania, bananos llegó a Rusia y las flores para San Valentín llegaron a Rusia. El problema es que toda esa carga que llegó no logró en su totalidad ser recuperada en términos de los cobros porque empezaron las sanciones económicas a Rusia. Por lo tanto, el producto ya está allá, pero la recuperación de ese pago no se ha dado todavía. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes en términos operativos de la empresa? Empiezas a perder liquidez y las empresas, más que llegar a una decisión de quiebra por rentabilidad, puedes llegar a quebrar más fácilmente por un problema de liquidez. Y eso es algo que tenemos que precautelar para que la empresa siga operando. El drawback podría ser justamente un mecanismo que le permita a las empresas sostener en alguna medida la liquidez para que la operación continúe mientras vamos recomponiendo la cartera de los clientes que tenemos a nivel externo. Bien, ¿y cuál ha sido la respuesta de parte del gobierno, del Ejecutivo? Ya que, como nos explicabas, básicamente lo que se necesita es eso. Entonces, ¿cuál es el argumento? No sé si han tenido reuniones en ese sentido por el cual aún no se llega a emitir, a pesar de que la ley fue promulgada ya hace varios años. Sí, efectivamente, bueno, nos hemos reunido con todas las autoridades del Frente Económico. Entendemos, porque hemos recibido una explicación de que el Estado en general está pasando por un proceso de optimización en términos de, además, un cambio de modelo de sostenibilidad de finanzas públicas y lógicamente lo entendemos de manera plena, pero en nuestra óptica el objetivo de la política fiscal no puede sobreponerse al objetivo de la política de competitividad y de la política productiva. Tiene que haber un justo equilibrio alrededor de eso. Entonces, llegar a la sostenibilidad implica también entender que hay espacios en donde necesitas atender la realidad del sector productivo, porque además no estamos pidiendo un subsidio, es decir, no es que son recursos que le pertenecen estrictamente al Estado que estamos pidiendo que se transfiera al sector exportador. Son recursos que nosotros mismos hemos generado a lo largo de la cadena de pago de impuestos, que en la práctica sí le pertenecen al sector exportador, pero que pasan a través de la caja fiscal, pero que no regresan. Entonces, en gran parte, nosotros hemos tratado de ser un poco más ingeniosos y empáticos sobre la realidad de las finanzas públicas y decir, ok, mira, si son 400 millones todo lo que estamos asumiendo al año, hagamos un esquema que en alguna medida lo puede ir haciendo más progresivo, de tal suerte que no sea un impacto, por lo menos en el corto plazo, tan fuerte para la caja fiscal y que en alguna medida pueda ir reconociendo que existen valores que están que siguen acumulándose de parte del sector exportador, pero que a ti en términos fiscales no te represente una salida de recursos inmediata, sino que vaya siendo un poco más plana en el transcurso del tiempo, pero sin dejar de asumir que eso es digamos, es una obligación, es un compromiso que ya está establecido legalmente y que se tiene que ir reconociendo al sector exportador. A la final, la última palabra la tiene el dictamen
favorable que tiene que dar el Ministerio de Finanzas, así que mientras eso nos llegue, el presidente seguramente no emitirá el decreto ejecutivo. Espero tenerles mejores noticias en la siguiente ocasión. Sí, bueno, como bien decías, es lamentable cuando se pone por delante, bueno, la situación de la caja fiscal y no, bueno, el desempeño de las empresas y de los ciudadanos ecuatorianos. Ya se han mencionado algunas reformas que pudieran ayudar al sector, sobre todo ante esta difícil situación que se vive por una serie de factores a nivel internacional. Hay algunas que, bueno, tienen que pasar por la Asamblea e incluso son difíciles del punto de vista político, como una reforma laboral que, bueno, actualice la normativa y además vaya más en línea con las nuevas tendencias. Hay otras que se han mencionado que, por el contrario, están más del lado del campo del Ejecutivo, esta del drawback, por ejemplo, por además disminución o eliminación del ISD para, por ejemplo, transporte naviero o reducción de aranceles, son reformas que están en el campo del Ejecutivo. Ahora quisiera preguntar si ustedes han identificado alguna otra reforma, alguna otra medida que se pueda implementar desde el Ejecutivo para facilitar las actividades del sector, para que les permita reducir costos y enfrentar esta situación compleja que se vive a nivel internacional. Sí, a ver, mira, yo empezaría diciendo un elemento. La verdad es que nosotros al interno hemos hecho un ejercicio, insisto, entendemos el momento que está pasando el Estado en general en su institucionalidad, en busca de la eficiencia institucional y demás. Y por lo tanto, decirte, y esto puede ser motivo quizás de otro programa, de otro espacio, decirte que nosotros estamos estructurando iniciativas que no dependen necesariamente del gobierno. Es decir, el sector exportador no se detiene, nosotros seguimos trabajando, seguimos buscando alternativas en otros lugares que no necesariamente comprometan completamente toda la evolución del sector exportador a lo que pueda hacer o dejar de hacer el gobierno. Y creo que esa es la única manera y la única dinámica por la cual ustedes pueden ver cómo los resultados del sector exportador, a pesar de todos estos problemas que hemos descrito, siguen siendo positivos. Ahora, sí es cierto que el acompañamiento de la política pública haría mucho más fácil esta tarea. Por ejemplo, aparte del tema tributario y laboral, que un poco ya comenté, el tema logístico, que en alguna medida siempre puede ser mucho más eficiente, y la visión de facilitación al comercio a través de la modernización, por ejemplo, utilizando herramientas tecnológicas para poder reducir los costos de tiempo a nuestros gerentes exportadores, es fundamental. Ustedes recordarán que hace más o menos 2, 3 años teníamos un dato que era lapidante en general para la economía, y es que un gerente de una empresa destina más de 660 horas para resolver trámites tributarios y aduaneros en el Ecuador. De eso nosotros detectamos que más o menos 150 horas la destinas a resolver problemas aduaneros, específicamente en temas de comercio exterior, seas importador o exportador. Entonces, claramente, una simplificación y una modernización en general de toda la plataforma puede apuntar hacia tener mecanismos de facilitación al comercio que, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que no tienen un departamento de comercio exterior para dedicarle todo este tiempo que estamos conversando, sino que a veces es el propio gerente de planta el que tiene que dedicar a moverse hacia la aduana, a moverse hacia el SRI, a resolver trámites, etcétera, se dedica a hacer lo que sabe hacer, que es producir y en nuestro caso exportar. Otro de los elementos importantes que hemos planteado es que necesitamos abordar una estrategia de apalancamiento y de financiamiento de desarrollo para el sector exportador. Colombia, por ejemplo, a través de Bancoldex, tiene una banca de desarrollo del sector exportador en donde hay herramientas herramientas financieras, me refiero, que están perfiladas específicamente para la realidad que tiene el comercio internacional. No necesariamente son las mismas, el mismo portafolio de alternativas que la banca tradicional tiene en términos de líneas de crédito para otro tipo de sectores, porque la dinámica que tiene el comercio es relativamente muy diferente a lo que nos pasa, a lo que pasa en otros sectores. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que es necesario empezar a institucionalizar si le queremos dar la fuerza tan importante a un país como el Ecuador, que por escala tiene que empezar a pensar en los mercados externos. Vamos a necesitar una estrategia de apalancamiento que además permita que las tasas de interés que tenemos en dolarización se correspondan con el concepto de dolarización. Me parece que en alguna medida, y ciertamente hay temas estructurales que resolver, pero en alguna medida nos preocupa que nuestros exportadores reciben ofertas de banca peruana al 3, 4% de interés, cuando, digamos, aquí
mientras no resolvamos esos problemas estructurales, nuestras empresas exportadoras se siguen endeudando por arriba del 10%. Entonces, esto lógicamente tiene una lógica de abordaje del sistema financiero mucho más profunda. Sé que no es tan sencillo y hay temas estructurales, pero tampoco hemos empezado a abordar en conjunto una estrategia que nos permita abordarlo desde una visión más de desarrollo. Bien, bueno, he mencionado varias reformas importantes y que, bueno, se vuelven necesarias tanto para el sector exportador como para la economía en general. Quiero agradecerte, Javier, por habernos acompañado en este primer segmento del programa. Amigos, nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este nuevo segmento del programa estaremos hablando sobre la edición 2022 del Índice de Calidad Institucional. Para hablar sobre este informe, contaremos como invitado especial con su autor, el doctor Martín Krause. Él es doctor en Administración en la Universidad Católica de La Plata, es profesor titular de Economía en la Universidad de Buenos Aires y es además académico adjunto del Cato Institute y miembro de la Mont Pelerin Society. Doctor Krause, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, Danilo? Muchas gracias. Gracias igual, un gusto que nos pueda acompañar. Doctor, la edición del año pasado del Índice de Calidad Institucional estuvo marcada por la relación que existía entre calidad institucional y manejo de la pandemia, siendo los países con mejor calidad institucional aquellos que estaban mejor preparados y enfrentaron de mejor manera a la pandemia. Poco a poco vamos dejando atrás la pandemia, pero adicional al efecto que esta tuvo en términos de mortandad, morbilidad y contracción económica, tuvo también una influencia en las instituciones a nivel global, sobre todo a partir de los poderes extraordinarios y en muchos casos arbitrarios que los gobiernos aplicaron con el fin de combatir la emergencia sanitaria. ¿Qué lecciones nos deja el Índice de Calidad Institucional 2020-2022 en este sentido? Sí, creo que nos deja una lección y es que ante este tipo de situaciones los gobiernos aumentan su poder. Debo decir que lo hacen y al principio de la pandemia sobre todo, la gente misma pidió que eso ocurriera, digamos, ante la incertidumbre que le generó la pandemia y las noticias que recorrían todo el mundo, el susto que eso provocó, generó que hubiera un pedido de la gente hacia los gobiernos de hacer algo. Y a los gobiernos que buscan acumular poder no hay que pedirle mucho para que busquen hacerlo, y efectivamente lo hicieron, reaccionaron con todo tipo de medidas de emergencia, excepción, decretos, etc. Ahora de lo que se trata es de el retorno, digamos, no digo ya a una situación de buena calidad institucional, pero por lo menos del retorno a la situación previa a la pandemia en términos económicos. Por un lado, por supuesto, hay que recuperar el alto costo que tuvieron todas esas medidas en la actividad económica de todos los días, y después hay que recuperar las instituciones, porque instituciones en última instancia significan límites al poder. Y lo que hubo allí fue en cierta forma un relajamiento de esos límites al poder a través de las acciones que tomaron los gobiernos. Debo decir, para que no parezca que no habría que hacer nada, digamos, pero debo decir que en general los autores, los clásicos, digamos, liberales que generaron las ideas y el modelo de la república, todos ellos entendían que podía haber situaciones en las cuales un gobierno necesitara de algún tipo de poder de emergencia. Podía haber alguna situación impensada. Eso obviamente que es así. Autores como Locke, Montesquieu, Benjamin Constant, Maquiavelo, todos ellos hablaron y consideraron, escribieron sobre este tema. Pero todos ellos tenían muy claro que esos poderes extraordinarios tenían que ser otorgados por la autoridad legislativa, por un tiempo que estuviera claramente determinado, y que luego había que rendir cuentas acerca de cómo fueron utilizados.
cosa que en nuestros países no está ocurriendo. Se usaron esos poderes, en algunos casos más, en otros casos menos, pero no hay ningún tipo después de rendimiento de cuentas de qué pasó, ni ningún condena, digamos, en el caso de que hubiera habido algún abuso, ¿no? Así que creo que volvemos a una cierta normalidad, pero calidad institucional hubiera requerido que hubiera ahora el control que uno no ve que exista. Doctor Kraus, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Yo quería preguntarle, primero, bueno, dos cosas. Primero, un poco, si nos puede contar la metodología de este índice, qué mide este índice, cómo llegan, digamos, a estas diferentes conclusiones. Y adicional, quisiera preguntarle si se está más arriba dentro de este índice, es decir, si mientras se tiene una mejor posición, también es más fácil, tal vez, para estos países mejor posicionados recuperar, de alguna manera, tener una recuperación en el momento justamente en que nos encontramos saliendo de esta pandemia. Sí, así es. El índice parte de la idea de que todos nosotros tenemos dos caminos a través de los cuales buscamos resolver nuestros problemas o satisfacer nuestras preferencias, que son el camino de la política, es decir, tenemos un gobierno que nos da ciertos servicios, etcétera, y el camino del mercado, que es donde resolvemos la mayor parte de ella. Por lo tanto, esto, para que funcione de mejor forma, requiere de una buena calidad institucional en el ámbito de las instituciones políticas y una buena calidad institucional en el ámbito de las instituciones de mercado. Entonces, lo que hacemos nosotros es un índice que está formado por estos dos elementos, instituciones políticas e instituciones de mercado, y después hemos seleccionado, desde que comenzamos a hacer esto, unos cuatro indicadores que reflejan la calidad de las instituciones políticas y unos 4 que reflejan la calidad de las instituciones de mercado. No medimos la calidad institucional porque eso significaría tener algún estándar, es decir, poder... yo no pretendo que un país tenga un 10 y otro tenga un 0, porque no sé qué es 10. ¿Cuál sería la perfección en términos de calidad institucional? Todo es imperfecto. Pero está claro que hay algún país que está primero y hay algún país que está último. En términos relativos hay algunos que están mejor y hay otros que están peor. Entonces lo que hace el índice es analizar eso, y ahora que llevamos ya como 15 años, poder ver la evolución en el tiempo, porque siempre la calidad institucional va evolucionando lentamente, ¿no? Y efectivamente, como tú decías, los países que tienen mejor calidad institucional enfrentan esto en mejores condiciones que aquellos que no la tienen, que sufren un mayor impacto en términos, o que han sufrido también un mayor impacto en términos de actividad económica, de resultados sanitarios también, y que se han recuperado, digamos, su normalidad en forma más rápida. ¿Qué tal, doctor Martin Kraus, Hanso Ledispa? Muchas gracias por estar aquí en el programa. Bien, una pregunta así mismo de la mano sobre la metodología de elaboración de este índice. Una de las cosas que siempre se ha destacado, o al menos de quienes quienes consumimos el índice de calidad institucional, es la sencillez con la que se elabora, ¿no? Frente a otros indicadores que suelen tener una metodología compleja. El índice de calidad institucional es relativamente sencillo de entender y fácil de interpretar, ¿no? Lo cual quizás nos deja abierta la pregunta, ¿se podría realmente tener un indicador global
que se pueda tomar como referencia y pueda ser confiable sin necesidad de recurrir a métodos sofisticados de econometría y tal, ¿no? Eso por un lado, y por otro, bueno, ya llevamos 15 años de calidad institucional y en el contexto latinoamericano, Chile, ¿no? Siempre se mantiene en el primer lugar en el tema Sudamérica, y bueno, ¿cuáles son los desafíos que ahora tiene con el cambio de constitución que va a tener, ¿no? Seguramente va a haber un giro de timón en cuanto a sus instituciones y la calidad de estas. Sí, bien, yendo a la primera, efectivamente tiene una metodología simple, eso ha sido un objetivo desde el comienzo. El razonamiento que hay detrás de eso es que mayores grados de complejidad no estarían necesariamente agregando mejores resultados, pero eso no quiere decir que no estemos abiertos a encontrar alguna metodología superior. Digamos, si en algún momento a alguien se le ocurre hacer algo que efectivamente muestre que es superior, encantado de tomarlo y seguir esa metodología. Mientras tanto, esto es algo que, como tú dices, que es simple y que nos da información útil. ¿Cuál era la otra pregunta? Ahora, mira. Sobre Chile, ¿no? Se ha mantenido en los 15 años. Sí, ok. Tiene que ver con la metodología también. Chile está enfrentando una encrucijada, porque Chile, por un lado, digamos, ha cambiado de gobierno, pero por ahora no podemos decir de que el nuevo gobierno esté modificando toda la estructura institucional chilena. Eso no, por el momento no ocurre. Pero sí Chile está embarcado en un proceso de reforma constitucional, y todo lo que uno está viendo de lo que allí está ocurriendo daría a pensar que efectivamente esa buena posición que tiene Chile en el indicador está destinada a caer si efectivamente se termina gestando esos cambios que allí están avanzando en este momento. Es necesario tener en cuenta que ellos están discutiendo una reforma constitucional, pero la reforma constitucional todavía tiene que ir a un plebiscito y hay que ver si la gente la aprueba o no la aprueba. O sea que no, por más que la convención termine aprobando, no está todo dicho todavía. Lo que ocurre es que, y acá tiene que ver un poco con la metodología, es que dado los indicadores que nosotros tomamos en cuenta, el índice que presentamos ahora en realidad está reflejando una situación anterior. Es decir, no está reflejando la calidad institucional en este momento, sino que es la calidad institucional, ¿qué diría? A principios del 2021, digamos, porque los indicadores que nosotros tomamos a su vez toman datos anteriores, entonces todo esto tiene un claro rezago. Por eso la importancia de haberlo hecho en forma continua, porque nos va dando esta evolución lenta que tiene la calidad institucional, pero vamos viendo si los países mejoran, empeoran, etc. Así que yo creo, y de hecho así lo pongo en el informe, yo creo que el liderazgo institucional de Chile en la región y está puesto en duda ahora. No sé si para el año que viene o para el siguiente, sobre todo porque Chile tiene esta, digamos, amenaza de deteriorar su calidad institucional, por un lado, y por otro lado porque tenemos a países como, por ejemplo, como Uruguay, que vienen con una mejora constante en los últimos años y se le está acercando. Y es bastante probable que en algún momento Uruguay supere a Chile y termine siendo el país de mejor calidad institucional en América Latina. Por ahora los tres mejores siempre han sido Chile, Uruguay y Costa Rica. Pero bueno, ahora se da esto de que Chile puede caer, Uruguay sigue subiendo y tal vez ahí se produzca algún cambio. Doctor, volviendo un poco a esto de cómo las medidas adoptadas por los gobiernos pudieron haber deteriorado la calidad institucional,
Justamente Latinoamérica fue la región con las medidas de confinamiento más estrictas, al menos según un índice elaborado por la Universidad de Oxford. Estas medidas se vieron también reflejadas en un mayor deterioro institucional en comparación a otras regiones, o cómo le fue a la región en general en este nuevo índice. Sí, la región en general tiene un resultado mixto, digamos. Lo que pasa es que uno no puede decir que creo que no puede decir que toda la región haya caído, porque la verdad que también esto es un fenómeno mundial, global. Es decir, la calidad institucional cayó en el mundo entero, porque todos los países implementaron cuarentenas, tomaron medidas de ese tipo. O sea que podríamos decir que 2021 y 2022 fueron años en los cuales eso cayó en todo el mundo. Entonces, América Latina tuvo un deterioro, pero que como este es un índice relativo, se ve más o menos, porque como todos cayeron, también cayeron los de América Latina. Algunos cayeron más, otros cayeron menos, algunos en el último año han recuperado y han mejorado por otras circunstancias probablemente. Y además debo decir una cuestión técnica acá, es que la pandemia se cobró muchas víctimas y también se cobró como víctimas a algunos de los indicadores que nosotros veníamos llevando. Es decir, hay índices que tomábamos en cuenta que por una circunstancia u otra, no siempre relacionados con la pandemia, pero que se dejaron de hacer, lamentablemente. Entonces hubo que buscar y reemplazarlos por algunos que tuvieran una correlación alta con esto, ¿no? Pero así todo, digamos, lo que puede verse es en las proyecciones, por ejemplo, de crecimiento por región. El Fondo Monetario muestra que América Latina y el Caribe, la proyección que hay para este año y para el año que viene, y es la más baja en las regiones. Si tomamos como regiones, por ejemplo, Estados Unidos, la zona del euro, Medio Oriente y Asia Central, Asia emergente, África y América Latina, bueno, de todas esas regiones, América Latina es la que tiene el pronóstico de menor crecimiento este año y menor crecimiento el año que viene, comparado con las otras regiones, ¿no? Bien, quería preguntar en el tema de la calidad institucional. Diríamos que la calidad institucional, una buena calidad institucional, es el resultado de un sostenido crecimiento económico, o al contrario, tener buena calidad institucional da como resultado, como consecuencia, un mejor crecimiento económico, prosperidad, que la gente viva bien. Sí, efectivamente es este segunda alternativa que mencionaba Hans. Es así. Primero son los cambios institucionales y después son los resultados económicos. ¿Cómo se puede determinar esto? Bueno, uno puede ver distintas instancias históricas en las cuales primero son los cambios institucionales, es decir, primero fue la Revolución Gloriosa en Inglaterra, después fue la Revolución Industrial. Primero fue la Revolución Americana, después fue el gran desarrollo de los Estados Unidos. Incluso en épocas más modernas, primero fueron los cambios institucionales en China, en términos de instituciones de mercado, y luego vino el crecimiento chino que hemos visto en las últimas décadas. O sea, siempre ha sido primero un cierto reordenamiento institucional y luego se ve el resultado como un mayor crecimiento y progreso económico y otras variables también de mejora, pero en principio claramente la de crecimiento económico. Bien, ya se ha hablado un poco de Latinoamérica en general. Como usted decía, hubo resultados mixtos, hubo países en los que sufrieron un deterioro, sin embargo hubo otros como Uruguay, Costa Rica, que tuvieron una mejora, y entre estos también se encuentra Ecuador, que tuvo una ligera mejora en este índice.
en la edición 2022. ¿Qué nos puede comentar sobre la evolución del país y sobre los resultados en el reporte más reciente de este año del índice y esta variación positiva que tuvo? Sí, hay que ser, digamos, cauto con eso. Lo cierto es que, según nuestro índice, Ecuador había alcanzado su peor posición en los años 2018-2019. Había llegado a estar 142 de 180 países. A partir de ahí empieza a mejorar y este año alcanza la posición 121. O sea que en 4 años, digamos, han mejorado unas 20 posiciones, lo cual está bien, sobre todo porque marca una tendencia. Y acá es muy importante porque como el cambio institucional es relativamente lento, entonces es importante el destino, digamos, la tendencia que el país va siguiendo. Por otro lado, si tomamos en cuenta, y acá hay una cuestión técnica menor, si tomamos en cuenta las posiciones de los países, Ecuador presenta una clara mejora respecto al año anterior. Pero si tomamos en cuenta las posiciones porcentuales de los países, es decir, como le dijera, el número del indicador, la mejora es menor. ¿Por qué es esto? Bueno, porque por un lado tuvimos que cambiar, como dije, algunos indicadores. Entonces hay cambios que se producen porque algunos de los indicadores nuevos de pronto tienen menos países que los otros. Entonces a lo mejor si Ecuador mejoró, que es lo que ocurrió respecto al último año, si Ecuador mejora 8 posiciones, a lo mejor 2 de esas se deben a que países que estaban más arriba, ahora en alguno de los nuevos indicadores no está. Entonces eso le permite subir 2 posiciones. En fin, hay que tomarlo, digamos, en términos relativos. La tendencia que viene un poquito más atrás es una tendencia a mejorar y eso es bueno, más allá de que sean 8 posiciones. Porque también un país mejora 8 posiciones. Puede ser porque está haciendo las cosas bien, pero también puede mejorar 8 posiciones porque los demás están haciendo las cosas mal y cae en el indicador, ¿no es cierto? Es relativa la posición. Pero digamos que obviamente lo que está mostrando, porque no es de un año para el otro, lo que está mostrando es una tendencia de mejora que supongo que continuará. Digo, ustedes saben más de esto que yo, supongo que el año que viene también probablemente tenga una mejora en la medida que se van alejando, digamos, de los peores momentos de deterioro de la calidad institucional en los años que ahí mencioné. Sí, justamente, bueno, como usted comentaba, este índice captura lo que era la situación a inicios del año pasado y, bueno, justo unos meses después hubo un cambio de gobierno, un gobierno más orientado hacia el libre mercado y se han producido una serie de medidas económicas que, bueno, esperaríamos que conduzcan a que en los próximos años Ecuador pueda seguir mejorando, sobre todo en lo que corresponde a la parte económica de este índice, porque muchos de los cambios positivos que ha existido en los últimos años se produjeron sobre todo en el componente político. Bien, quiero agradecerle. No, simplemente para decirles que en todos los indicadores que yo tomo, y para que quede más información respecto de Ecuador, a Ecuador, digamos, obtiene por el momento una nota más baja en términos de las instituciones de mercado por ahora que en las instituciones políticas. Pero, como tú dices, en la medida que produzca mejoras allí, irá subiendo en ese sentido. Y eso que debo destacar, ustedes tienen una institución ahí que nosotros desde aquí envidiamos muchísimo, que es el hecho de tener una moneda o de no tener una moneda, lo cual los salva a ustedes de la fiebre inflacionaria que tenemos acá nosotros mes a mes.
Así que en ese sentido hay algo, si bien es puntual, pero bueno, es una institución que ha mostrado su correcto funcionamiento en los últimos años, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, quiero agradecerle, doctor Kraus, por habernos acompañado en este programa y por, bueno, comentarnos sobre este valioso índice que, como nos dice en el caso de la dolarización, muestra cómo ciertas instituciones generan incentivos correctos para el buen desempeño de los países. Nuevamente, gracias. Quiero también agradecerle a Carlos y Hans por haber participado del programa, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal. Saludos, gracias.